Cómo los mormones reinventaron a Emma Smith, por Jana Rees. Este fin de semana, en el retiro de peregrinos del Medio Oeste en Nauvoo, Illinois, tuve la oportunidad de escuchar una fascinante charla de Linda King Newell, cobiógrafa de Emma Smith, primera esposa del profeta fundador de los Sud, José Smith, hijo. En 1984, Linda escribió con Valine Tippett Avery, Mormon, o sea, así se llama, Valine Tippett Avery, Mormon Enigma, Emma Hale Smith, la cual se ha mantenido durante casi 3 décadas como la biografía definitiva de Emma. Hasta ese momento, Emma había sido eliminada de la historia oficial Sud, y cuando las dos autoras comenzaron a reconstruir la vida de Emma, solo había una pequeña carpeta de Manila sobre ella en todo el archivo Sud. Uno de los materiales que contenía era un folleto que decía que Emma podía ser perdonada por sus pecados porque había perdido la cabeza. Uno de los otros documentos era una fotografía de una miembro de la familia Smith que estaba mal etiquetada como Emma. Es un desastre. Entonces los materiales que existían eran injustos o inexactos. Emma había desaparecido. ¿Pero por qué? Todos usamos la historia para que sirvan nuestros propósitos, y Emma simplemente no servía para los propósitos de la Iglesia Sud en los años posteriores a la muerte de su esposo. No era solo que la madre de un niño que muchos santos consideraban el heredero profético legítimo de Smith en lugar de Brigham Young. O sea, José Smith III supuestamente iba a ser el que le seguía a José Smith en la presidencia de la iglesia. Muchos pensaron eso. Incluso se dice que hay una profecía que dio José al respecto. Pero bueno, entonces él fue y abrió su propia iglesia, la reorganizada, hoy Comunidad de Cristo, y la Emma lo siguió a él. No quiso seguir a Brigham Young. Entonces, claro, hoy los mormones piensan que la pobre había perdido la cabeza. Se había apostatado, como me dijo uno acá en Utah. Emma era una apóstata. Ella sabía la verdad y se fue. Es una apóstata. No era solo que ella se enfrentó con Young tan severamente que él una vez afirmó que el infierno nunca se ha envuelto más en ningún ser humano que en ella. Era un dulce el Briggy. Y no era solo que más tarde ayudó a su hijo a fundar una iglesia rival, fusionando el apoyo de muchos ex-mormones que se habían quedado en el Medio Oeste. Era que odiaba la poligamia y se negaba rotundamente a admitir su presencia entre el pueblo mormón. Y los de la iglesia reorganizada nunca aceptaron la poligamia. Nunca. Incluso en la época de José y hasta no hace mucho realmente, hace unas décadas atrás, afirmaron que José Smith nunca había practicado la poligamia, que eso era falso, porque les daba tanta vergüenza esa parte de su historia. La desaparición de Emma de la historia Sud fue tan total, así dice, tan total, que según Linda, cuando ella y Valine fueron coautoras de un artículo sobre ella para la revista Ensign, que sería la León en inglés, en 1979, fue el primer escrito sobre ella que apareció en una publicación oficial de la Iglesia en 113 años. Es un artículo hermoso, pero no totalmente honesto. La poligamia no se menciona una sola vez, en ninguna parte. Por eso es probable que su contenido fuera aceptable para la revista casi un siglo después de que la Iglesia comenzara a distanciarse de la poligamia. La biografía que Linda y Valine publicaron con Doubleday varios años después no era tan cautelosa. Detallaba las numerosas alianzas polígamas de José, sus repetidas mentiras a Emma sobre esos matrimonios y sus conflictos con sus esposas plurales, incluida una muy discutida pelea en las escaleras con Eliza R. Snow, o Elisa Snow. Es una biografía sobresaliente y galardonada que fue el producto de innumerables horas de investigación primaria. Bueno, y el relato sobre las escaleras tiene que ver con una escena bastante violenta. Según Ida Clemens, quien trabajó en la casa de los Smith, cuando José se estaba yendo de la casa un día, vio a Emma ir hacia donde él estaba y con una gran pasión le tiró el collar de la camisa y habló con él acerca de ir detrás de otras mujeres. Una vez, cuando estaba trabajando, Emma fue al segundo piso, tiró a Eliza R. Snow del pelo y la hizo bajar así las escaleras mientras Eliza estaba viviendo allí. Al pie de la página escribió, este es el testimonio de Ida Clemens, pero luego fue cruzado y la transcriptora escribió encima, pero esto lo digo solo como un rumor. Bueno,
La biografía fue un éxito comercial instantáneo, vendiendo sus 2 primeras impresiones. Sin embargo, en el momento de la tercera impresión, el obispo de Val recibió una llamada de una superior en Salt Lake, quien dijo que 2 chicas, así no, 2 chicas, habían escrito un libro sobre Emma Smith y que no debían ser invitadas a hablar sobre el tema en la reunión sacramental. Cuando lo presionaron, el obispo de Linda admitió que había recibido una llamada similar. Las autoras se alarmaron, aunque Linda fue consolada por su presidente de estaca, quien le dijo: «Tú eres mi feligresa y me encargaré de esto, sin importar cuánto tiempo me lleve». Y la Linda se ganó la lotería de los obispos, porque uno nunca sabe lo que le va a tocar, ¿no? Resultó que llamadas similares habían sido enviadas hechas a obispos y presidentes de estaca en varios estados. En 3 semanas, la prensa se enteró del silenciamiento eclesiástico de las autoras y comenzó a publicar informes al respecto, triplicando así las ventas del libro. Linda solicitó y se le concedió una reunión con algunas autoridades generales, incluyendo a Dallin Oaks, para discutir la prohibición y descubrir qué aspectos del libro se consideraban objetables. Cuando se le preguntó si había leído la biografía, el elder Oaks dijo que había visto varios extractos de la misma y entendió que las opiniones de las autoras sobre José Smith eran no tradicionales. No tradicional, que es otra forma de decir que una visión particular de la historia no se ajusta a las necesidades institucionales en ese momento. En las últimas 3 décadas se ha publicado más sobre Emma Smith en los canales oficiales de la Iglesia, incluyendo el nuevo Manual de Hijas en mi Reino, que la menciona muy positivamente como la fundadora de la Sociedad de Socorro, y el Manual de Doctrina del Evangelio para la Historia de la Iglesia, el cual la sostiene como un ejemplo, aunque un poco lamentable, de cómo mantener o apoyar a un marido. Es una mejora que se hable de ella, para nada, ¿verdad? Pero la forma en que la historia de Emma está cuidadosamente esculpida revela tanto sobre las expectativas de género y las normas religiosas en nuestra propia era, como cuando Brigham Young la declaró mormona non grata. Por ejemplo, en los materiales de apoyo para el manual de José Smith, la poligamia no se menciona nuevamente en ninguna parte. Si ese fuera el único documento que la gente tenía para aprender sobre José Smith y su vida, naturalmente asumirían que estuvo casado una vez con Emma y no con aproximadamente otras 3 docenas de mujeres. La forma en que los materiales actuales tratan el conflicto con Brigham Young lo ignoran por completo. Según la narración oficial, Emma se quedó en Nauvoo en lugar de unirse a la mayoría de los santos en Utah, porque era una viuda que estaba cuidando a 5 niños pequeños y la anciana madre de José, no porque creyera que, como lo expreso en ese momento, los 12 la han convertido en algo falso. O sea, limpiamos la historia, no damos la verdadera razón por la que Emma se quedó, inventamos una razón nueva que suene mejor. Aunque nunca perdió su fe en la religión mormona, bueno, es una opinión. Y en la naturaleza sagrada del libro de Mormón, no tenía un testimonio de Brigham Young ni de los otros líderes polígamos sud. Lo que es especialmente interesante para mí sobre la historiografía en desarrollo de Emma Smith es que ella misma habría estado contenta con la desaparición de la poligamia y de las otras esposas de José de la historia oficial del mormonismo. Esto era exactamente la razón por la que había intentado instituirse como el agente teológico por derecho propio. Tanto así que cuando se fundó la reorganización, o la iglesia reorganizada, en la década de 1860, declaró que José nunca se había casado con nadie más que ella misma. Emma sabía la verdad, pero también sabía que una historia polígama no satisfaría sus necesidades. En un notable giro de ironía, su versión de la historia también es cada vez más la versión de la Iglesia Sud. Y tengo una nota acá. En la página 28 del prefacio del libro Inside the Mind of Joseph Smith, o Adentro de la mente de José Smith, dice: cuando las autoras de Mormon Enigma fueron censuradas y se les prohibió hablar en las reuniones sacramentales de los barrios Sud, una de ellas, Linda King Newell, se reunió con el apóstol Dallin H. Oaks sobre la prohibición. Oaks era un juez retirado de la Corte Suprema de Utah y expresidente de la Universidad Brigham Young.
pero su respuesta demuestra su apoyo al dogma por encima de la búsqueda de la verdad. Él le dijo: mi deber como miembro del Consejo de los 12 es proteger lo que es más exclusivo de la Iglesia Sud, a saber, la autoridad del sacerdocio, el testimonio con respecto a la restauración del Evangelio y la misión divina del Salvador. Todo lo demás puede ser sacrificado para mantener la integridad de esos hechos esenciales. Por lo tanto, si Mormon Enigma revela información que es perjudicial para la reputación de José Smith, entonces es necesario tratar de limitar su influencia y la de sus autoras. O, como diría el Elder Packer, algunas cosas que son verdad no son necesarias. Por lo tanto, no es algo malo esconder verdades inconvenientes.